Espero que me escuchen. Pues buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Voy a poner aquí mis cositas para la prédica. Me van a permitir un segundo. Ahí está mejor, ¿verdad? No, ahí. Perfecto. Vamos a tomar lo que ocupamos y la Biblia, ¿verdad? El café, no café, pero está bien. Estoy tratando de dejar mis adicciones, como todos en la vida, ¿verdad? Que tenemos adicciones. Bien. Voy a decir algo que nunca habían escuchado seguramente, pero lo compartí con algunos de los que me saludaron. No lo van a creer, pero ayer en la tarde-noche, me atropelló un perro que corrió a morder una bicicleta y yo estaba parado y me golpeó la pierna. Sí me dolió, pero ahora tengo problema en el cuello y en la espalda, ¿no? Entonces, posiblemente cuando yo estoy así en esta situación de dolor, hablo y no me callo, así que afortunadamente llegué temprano y la persona que estaba dijo, hoy no hay problema de horario. Eso me alivió mucho. Entonces estamos ahí. El tema de hoy es el significado de una vida fructífera. Es el tema. Tengo entendido que se ha estado tratando el tema del Sermón de la Montaña, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Hoy llegamos al escalón final, que le llamamos colofón, ¿verdad? Del tema, me parece que así es, o tal vez haya uno más, casi el colofón, pero ya es la parte final casi, sí veo que hay uno más. No me meteré mucho con lo anterior, aunque lo voy a tocar porque tenemos que ver el contexto de todo para verlo, y tampoco me meteré con el siguiente porque no quiero dejar ahí como el punto y seguido para que siga esto. Dice Mateo 7, que es el versículo que vamos a tener, 7:15 al 23, ¿sí? Lo que nos corresponde hoy. Voy a leer en la traducción que hizo Casiodoro de Reina, que inició Cipriano de Valera en su revisión 1960. Sigan ustedes en la que ustedes tengan como traducción. Voy a mover aquí un poquito a mis anteojos, traigo mi trapito para limpiar lentes, ¿verdad? Y ahí dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, qué pasaje nosotros. Gracias, Ele. Pero muy interesante, gracias, de verdad gracias, es muy interesante. Voy a empezar con una historia. Ustedes saben que los viejitos siempre contamos historias, ¿verdad? Ese es un defecto tan malo de nosotros. En el año 1975, y ya va a empezar esto, yo tenía 16 años, me acababa de bautizar, y me invitaron a la iglesia. Yo pertenecía a la iglesia cristiana, así no era nuestra denominación, venía de Suiza, era de los hermanos suizos,
y teníamos nuestros misioneros también, los Anderson. Mi abuela nos contaba de estas historias maravillosas y éramos una iglesia congregacional que teníamos junta de miembros, y ya que uno que se bautizaba después de los 15 años podía ir a la junta de miembros. Y en esa primera junta de miembros donde yo asistí, en la agenda, en lo que nos pusieron ¿cómo se llama? La minuta, la orden del día, no sé cómo era, había un papelito que nos pasaban y había algo muy interesante. Decía el tema que íbamos a tocar: autorización para leer en la prédica tanto la versión 9 como la 60. Wow. No daba mucho significado eso, ¿verdad? Parecía algo oscuro, que no tenía un buen significado. Por eso hoy el tema es el significado de una vida fructífera, porque a veces las cosas oscuras no las entendemos si no tenemos un contexto más amplio. De lo que íbamos a tratar en esa reunión es que en ese tiempo, en el año 1960, se había hecho una revisión de la versión que se había escrito. Fíjense bien que dije versión y debía haber dicho revisión. Ayúdame a leer, por favor. ¿Qué dice aquí? Revisión de 1960. ¿Sí? Nomás que a veces nosotros decimos, porque hay versiones como la versión NBI o cosa, NBI, la versión de una traducción. Entonces, esta era una revisión. Había la revisión de 1909, donde el español era muy difícil, muy complicado. Inclusive había faltas de gramática española ya para esos tiempos. Saben que el idioma va cambiando. Y la discusión en ese tiempo era esto precisamente. Y había que tener un significado actualizado con el contexto. Por eso me permito introducir esta plática de los versículos que he leído, porque me parece que hay un mal significado de muchas de las palabras que están ahí, que quisiera aclarar en 3 puntos que voy a hacer. Pero me permito introducirme diciendo que el Sermón del Monte posiblemente es una recopilación de cosas que la mayoría las dijo Jesús en ese Sermón del Monte y que otros autores trataron de poner en orden, sobre todo Lucas, en diferentes momentos. Y es una recopilación muy importante, Mateo 5, 6 y 7, ya que pone en orden muchos de los aspectos de la manera en que los cristianos debemos vivir correctamente. Me parece a mí, y quiero usar como epígrafe para esta plática, de esta enseñanza, un párrafo de un libro que traigo aquí. También traje un libro. Todavía a veces puedo leer en reporte papel. Y por aquí este libro se llama El Evangelio de la Paz y el Reinado de Dios. Es por un español, anabautista, que se llama Antonio González. Es de la colección de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el número 28, muy recomendable de leer, y el señor se llama Antonio González. Conocimos a su compañero allá cuando fuimos con él a principios de febrero, que iba, ¿recuerdas de él? Que conocimos un español, él es su compañero, y gracias a este grupo de CITA, que es esta comunidad de institutos anabautistas, hemos tenido contacto con ellos y recomendaron este libro y ahora lo estoy leyendo. Pero quiero leer algo sobre el Sermón del Monte, que dice aquí. Lo voy a permitir, no voy a leer el libro porque tengo que tener ahí, pero esta es la lamparita por si me animo a leerlo, pero no me animo, lo transcribí aquí. Afortunadamente ahora existe copy-paste, así que lo puedo transcribir a una versión increíble, ¿verdad? Dice: la comunidad sobre la que Dios reina es una comunidad obviamente nueva, diferente de los demás pueblos de la tierra, no para aislarse de ellos, sino para constituir para ellos una alternativa distinta y atractiva. La comunidad de los discípulos de Jesús, en la medida en que sea diferente al mundo que le rodea,
puede ser sal y luz para este mundo. Es la ciudad situada sobre el monte que no se puede esconder, sino que está a la vista de todas las naciones, y precisamente así cumple una función en favor de toda la humanidad. Hermoso, ¿no? Este sermón del monte que estamos estudiando tiene estas características. Sin embargo, en los pasajes que estuvimos leyendo, encontramos algunas palabras que tienen que ver con cómo debemos comportarnos. Porque el sermón de la montaña al final es cómo debemos comportarnos como cristianos. Hago aquí un paréntesis pequeño. Qué hermoso este que vimos, ¿no? De la presentación de los dos minutos. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque toda la iglesia nos comprometimos a, con nuestro ejemplo, forjar este. ¿Saben que los niños aprenden por lo que observan de los mayores, verdad? Todos los niños aprenden y nosotros estamos comprometidos. Estos bebés que estuvieron aquí presentándose delante de Dios, lo maravilloso es que van a estar observándonos como iglesia. Y observándonos no cada 8 días que vengamos, todo el tiempo. Nuestro compromiso es las 24 horas del día para estos niños. Algo maravilloso es cuando uno se da cuenta que sus hijos tienen las mismas actitudes que nosotros, las buenas actitudes. Algo maravilloso es cuando usted se da cuenta que los jóvenes de la iglesia están siguiendo su ejemplo. Entonces tenemos que tener un buen ejemplo. Cierro el paréntesis. Quiero resumir el sermón de la montaña, ya que llevan este avance ustedes tan grande en este estudio, con 3 palabras que se encuentran ahí. La primera de ellas, y se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, donde voy a resumir, la primera de ellas es un tío mío que ya les he presentado, se llama Macario. ¿Recuerdan mi tío Macario? Quería decir, bienaventurado. El sermón de la montaña se resume con bendición. Bienaventurado quiere decir bendición. Y la palabra griega es Macario. La segunda palabra se encuentra en el versículo 9 y 10, las siguientes 2 palabras. La siguiente palabra significa Irene. También he presentado a mi tía Irene, que significa paz. Y tiene ahí una declinación de la palabra, es más grande, ¿verdad? La palabra que tiene ahí, Irene o Pi, que quiere decir hacedor de paz. Pero la siguiente palabra está en el versículo 10, y la siguiente palabra es la palabra dique, por lo menos la raíz. Ese no tengo ningún tío que se llame dique, ni conozco a nadie que se llama dique, pero es donde viene la palabra índice. Índice es la palabra, también viene la palabra inquisición. ¿Recuerdan ustedes la Santa Inquisición? Había un juicio, señalar, juicio, y viene la palabra, Tomás, justicia. La palabra justicia, y aquí la palabra justicia es indicativo de hacer justicia. Y esto lo dice el sermón de la montaña en 2 partes. Primero la paz dice, pon la otra mejilla. ¿Recuerdan ustedes esta frase? Es del sentido popular. Y la otra de hacer justicia, fíjense qué interesante es en el sermón de la montaña, hacer justicia. Quita primero la viga para que puedas quitar la paja. Se dice que quites la paja, no la dejes ahí, pero quita primero la viga. Hacer justicia significa todo esto. Siendo esta parte ya el marco que nos permite ver el sermón de la montaña, pasemos a los versículos que corresponden en 3 palabras. Dejen ver el tiempo que me encuentro. Ahí. 3 palabras o 3 puntos de palabras. Primero,
Recuerden que estamos viendo el tema de el significado de una vida fructífera. Entonces, la primera es significado en estos versículos que leímos al principio. Vamos a recordar, ¿les parece que recordemos los versículos? ¿Sí? ¿Quién me ayuda en otra traducción, en otra revisión o versión a leer este pasaje? ¿Quién? Adelante. Allá atrás, vamos primero con el varón y luego nuestra hermana aquí. Adelante. Vamos. Tú léelo en la que leas y luego vemos. Quiero que lo refresquen, Señor. Sí, por favor. Mira, vamos a hacer algo. Lee la primera parte, ¿sí? Te voy a dar la parte para que también nuestra hermana pueda ayudarnos a leer. Tú lee, por favor, del 15 al 20 nada más. Adelante, bien. Bien fuerte para que todos nos lo escuchemos. Hasta ahí. Ahora sí, me ayudas, por favor, con los versículos del 21 al 23. Nueva traducción viviente. Adelante. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Excelente, muchas gracias, muy amable. Va a haber oportunidad de leer más porque como no tengo buena luz necesito de su apoyo para leer. Entonces vamos al primer punto. Significado de los falsos profetas. Los falsos profetas o los profetas con disfraz, ¿verdad? Esos famosos lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el verdadero significado. Tenemos que hacer una breve nota sobre la palabra profecía, porque hay un malentendido o un significado que no es la palabra profecía, porque cuando nosotros decimos ¿qué es profecía? Hablar de las cosas del futuro, pero eso es una parte de lo que es profecía. Eso, de acuerdo a la teología, se llama escatología, pero es una palabra que no les voy a decir porque no quiero decirla. Bórrenla, por favor. Rewind para atrás, borren la palabra escatología. No se la aprendan, por favor, ni nada, ni se apunte. ¿Están grabando? Oh, borra, por favor, hermano. Ok, entonces, profecía tiene un significado más amplio que simplemente decir. Es muy sencillo. Profecía viene de la palabra profesar, como el profesor, el que habla, profecía, ¿verdad? Y entonces esta palabra profecía, ¿cómo identificar a un profeta? Porque el profeta a veces también habla cosas del futuro. Y normalmente decimos, ¿cómo podríamos identificar a un lobo que tiene piel de oveja? ¿Cuál sería la forma más sencilla? Quitarle la máscara, señalarlo, un garrotazo, ¿verdad? Un balazo, una reprensión, un exorcismo. ¿Qué se nos ocurre? Bueno, la palabra dice que hay una forma de hacerlo, y esa forma de hacerlo es viendo sus frutos. Pero abundando un poquito y saliéndome por la tangente un poquito, recordemos que profecía no es hablar cosas del futuro, pero algunos profetas hablan cosas del futuro. Es interesante que a veces cuando hago esta pregunta, y la he hecho en clase, me dicen, cuando no se cumple lo que predice. Pero Dios no necesita estarnos hablando del futuro, del pasado, del presente. Dios vive, la teología dice que Dios vive un presente continuo. Esta parte me gusta. Dios vive un presente continuo. Así que esto es muy interesante. Entonces no es esto. Vamos a ver cómo
me parece que la Biblia dice que si un profeta habla y se cumple, no por eso es un buen profeta. Es decir, los falsos profetas no tienen profecías malogradas. Hay gente que dice cosas que no es de parte de Dios. ¿Quieren ver dónde lo dice? Lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. A ver si me van a ayudar. Voy a ver dónde está. Es todos los primeros versículos. Deuteronomio, hoy se leyó el Deuteronomio con los niños, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo la segunda ley, Deuteronomio capítulo 13, habla algo interesante. 13. ¿Qué versículo? Va a empezar luego. Dice versículo 1 y 2 y 3. ¿Sí? Exactamente. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor, ¿me ayuda? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta ahí, gracias. ¿Se dan cuenta que la profecía no es para cambiar, no es el anexo a la palabra de Dios, no es el extra de lo que no sabemos, sino la profecía sirve para cumplir el tiempo perfecto de Dios o el tiempo continuo de Dios? Entonces, estos falsos profetas no podemos conocerlos si dicen la verdad o no, si se cumplen las profecías. Los debemos conocer porque dice la palabra, por sus frutos los conocemos. Agotado el primer punto, no se aceptan preguntas. Segundo punto, significado de los buenos frutos y los malos frutos. Es el tema que vamos a tocar. Y para este tema tenemos que entender que también aquí hay un muy mal entendido. Así como los profetas piensa la gente que son los que hablan el futuro, en cuanto a los frutos la gente piensa que hay que hacer cosas para llegar al cielo. La gente, y no digo los no cristianos seguimos pensando, ¿por qué haces eso? Para ganar puntos, para ser mejor. Y ahí vivimos esa lucha. ¿De dónde viene esa lucha? Bueno, esa lucha viene de un tiempo hacia el año 200 de nuestra era cristiana, cuando un filósofo llamado Plotino dio una teoría, era neoplatónico, y dio una teoría y dijo, existen dos fuerzas. Ahorita le ponía nombres, ahora sí no voy a decir los nombres porque ya sé que no les borra aquí el hermano. Decía, hay la fuerza del bien, que es la luz, y la fuerza del mal, que es la oscuridad. Acá está la luz y allá está la oscuridad. Y estas están en una lucha continua. Y entre más luz hay, más se muere la oscuridad. Y entre más oscuridad hay, más se muere la luz. Y esta lucha entre el bien y el mal, pues esta lucha puede ganar el bien o puede ganar el mal. Esto hizo un daño terrible al cristianismo. Dos teólogos antes del Constantinato vinieron a pasar a perjudicarnos. Son teólogos muy respetables que tienen cosas muy buenas que yo a veces menciono, pero dos de ellos, Agustín, ¿verdad?, y Orígenes, dijeron, hay una lucha entre el bien y el mal. Así que cristianos, pónganse las pilas, como decimos ahora, para hacer siempre buenos frutos, en el sentido de hacer los frutos por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos querer hacer los frutos. Ahora, entonces, ¿no tenemos que ser buenas personas? Sí, pero no tenemos un entendido adecuado de qué es, cómo hacer los buenos frutos. Porque los buenos frutos no se trata de hacer cosas buenas, y mucho menos desde lo individual, ya que el sermón de la montaña siempre está hablando en plural. Dice, bienaventurados, ¿verdad? Dice aquí en lo que leímos del pasaje, dice,
guárdense, todos ustedes, no, guárdate. Da frutos, ¿sí? En ese sentido, no es el sermón de la montaña para mi individualidad, sino para mi colectividad. Se trata de llegar a tener un significado de lo colectivo al ser parte de los sembrados con la simiente de Dios. Es decir, el versículo nos dice que un fruto bueno depende de la semilla. Depende de la semilla. Si yo sembré tomates, y ahorita ya están poniéndose rojitos, que llueve, que hay sol, ¿verdad? Es porque yo sembré una semilla de tomatito rojo, ¿verdad? Si yo hubiera sembrado cilantro, ¿qué tendría? Cilantro. Aquí el pasaje dice, no importa, el fruto de por sí no resulta algo adecuado. El fruto es porque la semilla es correcta. Entonces, ¿por qué hacemos un gran esfuerzo por tener buenos frutos y no tenemos un gran esfuerzo por tener una buena semilla? Porque ahí estamos luchando, ay hermanos, que no sabe cuántas luchas tengo. Pues siempre la buena semilla. Se está sembrando semilla de Estamos grabando Monsanto, ¿verdad? Ay, perdón, hermano, tienes que editar eso. Si siembra semilla esa que pasa, usted toma alguna fruta, la siembra, la semilla no nace nada, porque esa semilla está genéticamente modificada. No me metan en ese problema. El problema es nuestra buena semilla que tenemos que sembrar. Es decir, ¿cómo tener buenos frutos? Porque es lo que nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto? Yo quiero ser un buen cristiano, quiero dar buenos frutos, porque por mis frutos, y el que no tiene fruto, ¿qué cosa es? Cortado y echado al fuego. Entonces eso nos espanta. Y decían, no, pues la gente desde ahí, desde Plotino y luego con Agustín, y luego todo el tiempo vivió la vida tratando de ser cada vez mejor, pero por sus propias fuerzas. Hay algo en nuestro tiempo, no tenemos a Plotino ya, pero tenemos algo en nuestra ideología nueva que se llama humanismo. Y el humanismo dice, tú como ser humano puedes ser mejor cada vez, tú, y el egoísmo. No eres tú. Es la buena semilla de Dios plantada en ti, y esta buena semilla dará una vida fructífera porque estamos plantados junto a corrientes de agua y somos partes de la vida verdadera con frutos buenos. San Juan, el Evangelio de San Juan. Agotado, segundo punto, no se aceptan preguntas. Tercer punto y conclusión. Es la parte que leemos su hermano, también es interesante. Esta frase nunca los conocí. ¿No les ha hecho temblar alguna vez cuando me llaman sencillamente? Más cuando dicen tu nombre, echamos demonios, predicamos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Señor al final? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está el secreto, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Y esto da temor y temblor, ¿no? Y esta parte es muy interesante porque sí, el sermón de la montaña tiene algunos puntos oscuros. Esa parte donde dice acerca de las viudas repudiadas, ¿verdad? Que dice, más o menos de las viudas eran repudiadas, ¿verdad? Dice que se casa con una viuda también, ¿verdad? Y adultera, es una parte muy oscura del pasaje, ¿verdad? Porque dice, el que lo hace comete adulterio, pero es una parte oscura. Otra parte complicada del pasaje es aquel dice, y si te exige cargar un tiempo, el soldado romano, tú haces el doble,
decimos, esto se puede cumplir ahora, no hay soldados romanos, ¿verdad? La Guardia Nacional, o quién será que ¿cómo se llama en Colombia la Guardia Nacional? ¿Ejército es ahora? Bueno, policía militar, no sé, bueno. Es que estoy aprendiendo colombiano, ya le dije a hermano que estoy en un curso intensivo de colombiano. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿va bien mi curso, ¿no, hermano? Ahí sí. Muy bien. Entonces, vean ustedes, no va a ser esta parte de qué es realmente este sentido de apartados de mí, hacedores de maldad. No es una parte oscura, porque aquí hay mucha claridad en toda la escritura, porque no podemos ver la escritura por un pedacito que dice. No puedo condenar a alguien por un pedacito que dice tengo que ir. La escritura, una regla hermenéutica maravillosa, la escritura se interpreta a sí misma, con toda la escritura. Y vamos a hacer un breve caminar por lo que dice la escritura en cuanto a esto, de cómo debemos ver este punto. Nunca los conocí, porque saben que nunca los conocí tiene que ver con una decisión que al final no es nuestra, pero es una decisión porque tenemos el libre albedrío. Y vamos ahora a Deuteronomio. ¿Les parece? Ahí estábamos en el capítulo 13, vamos al capítulo 30, me gusta, Deuteronomio 30, y el versículo, vamos a ver, que lo busco por aquí. Voy a, por cuestión de tiempo, más o menos del 19 quisiera leer, al final termina el capítulo. ¿Alguien me ayuda con estos 19, 20? ¿Son 2 versículos solamente? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Gracias. Vean ustedes, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge ahora. No hay más claro que esto. El que le dice apartado de mí, no es porque Dios sea un Dios malo, terrible, que diga, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí. No, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge ahora. Lo dice en varios pasajes anteriores en el Deuteronomio, desde el versículo 14-15, del capítulo 14-15, pero aquí es muy específico. Pongo el cielo y la tierra como testigo, es decir, la creación misma está como testiga de qué cosa, que te doy el libre albedrío para que tú escojas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ay, el maestro es re malo, me reprobó. No, tú te reprobaste solito. Mi papá es bien malo, me castigó. No. Mira lo que estoy sufriendo, mira lo que están sembrando. Y esta es la parte importante donde lo dice claramente. Lo voy a leer en San Juan 3:16. Es un pasaje conocido, pero los 2 versículos que siguen son muy interesantes, ¿no? San Juan capítulo 3. Me regaló mi familia una Biblia que dice letra grande, ¿verdad? Pero no es que me regalan, ahora que ya cumplí 65 años, eso fue cuando cumplí 60, ¿verdad? Entonces, ahora dentro de 65 una extra grande. No quiero usted que pase cuando sea la 60, no más que no sea con letra roja, porque las rojas no las veo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso no lo sé, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Más en acento es pero. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Referencia del Deuteronomio 30, los últimos versículos.
¿Ok? Ahora bien, versículo 18, esto es muy interesante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad, estos que no tienen los frutos, es porque no escogieron lo que es correctísimo, lo que es correctísimo. Y ahora sí, vamos a decir lo siguiente, como conclusión. Decimos, un análisis de cómo debemos comportarnos en el Sermón de la Montaña se encuentra en el último versículo del capítulo 5 de Mateo. ¿Qué dice el último versículo del capítulo 5 de Mateo? ¿Alguien lo puede leer? Un poquito más fuerte. Todo tú adelante. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ok, así fue más fuerte. Además, la gente te estaba poniendo la cabeza. Lo hice así de impronta y fue como. Entonces, ¿cómo dice? Sed vosotros Perfecto. como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí hay una demanda increíble, ¿no? Aquí hay una demanda increíble. Pero vamos a analizar también el significado de esta demanda, ¿les parece? Yo sé que me salí del guión, pero ya saben. Si saben que soy así, ¿para qué me invitan? Perdónenme. Este versículo está traducido por un español, esta revisión que voy a leer, que se llama Luis Alonso Shekel. En el año 1975, recuerdan que les conté más o menos de este año, cuando yo estaba allí en esa reunión, allá en España un señor se puso a traducir Shekel. Mi hermano Tomás compartió conmigo que es una buena traducción, me gusta mucho la Biblia, Nueva Biblia Española, y esta la leo constantemente. Tengo el reto de leer en otra traducción que no sea la 60, y entonces este reto me es muy difícil, porque a veces digo, ¿cómo Pablo puede estar hablando de estas barbaridades? Es español tan bárbaro, ¿verdad? Entonces pero bueno, recurro a Shekel. Y quiero, otro paréntesis, en el año 70 80 y tantos, los compas que compañerismos en el me dicen, viene Luis Alonso Shekel a Guadalajara, lo trae la Universidad de Guadalajara a una conferencia, y no nos la podíamos perder. Yo creo que esas conferencias son imperdibles. Imagínense este hombre hablando de Cantar de los Cantares, era algo hermoso. Y luego hablar de en una de las conferencias, la siguiente del Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y cuando leyó él y explicó por qué había traducido así este versículo, fíjense bien, vuélvemelo a leer, por favor. ¿Cómo traduce ahí? ¿Sed vosotros la palabra? Perfectos. Sed vosotros perfectos. Esto es una demanda bien grande, ¿no? Y él nos explica por qué lo tradujo de esta manera. Vean cómo lo traduce él. Dice la siguiente manera: por consiguiente, ¿cómo? Sean ustedes buenos en todo, como bueno es su Padre que está en los cielos. Y él nos dice, porque la palabra que utiliza ahí, perfecto, es la palabra telón, como la que cae en el teatro, es una palabra griega que significa propósito, finalidad. Y decimos, el significado de una vida fructífera, es tener propósito y ser íntegros delante del Señor. Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Aquí está la vida no individual de nosotros, sino la vida comunitaria de nosotros, que nos validamos los unos a los otros, tratando de llegar a tener esta integridad, cumpliendo el sermón de la montaña. Permítanos, Señor, ser
En el nombre de Jesús.